Cada luna llena es la luz de la noche. La luz de la noche es la luz del inconsciente, donde se ponen en evidencia procesos de trabajo interno que aparentemente no me pertenecen, que aparentemente no son míos y que con la luna llena de repente me caen de sorpresa. En este momento, una luna llena del 11 de junio que vamos a tener en el signo de Sagitario, las sorpresas también pueden ser muy agradables, muy reconciliatorias y además llenas de significado gracias a que Júpiter está ahí. Pero justamente de eso es que vamos a amplificar el tema para entender que no es una suerte que me caiga porque el destino lo quiso, sino ver cómo nuestro proceso psicológico genera el camino para llegar a ello. Querido Rafa y querido Negrito, porque es que los astrólogos bellos, ¿cómo estás? Querido Juan Carlos, querida audiencia, gracias de vuelta por este espacio de todos los jueves. Bueno, acá Negrito primeramente quiere agradecer a todos los que enviaron, que fueron muchos, buenas vibras. Él estaba en unos días con pesadillas y demás, habrá sido debido a su historia. Pero bueno, acá agradece porque ya está calmadito, duerme tranquilo, tiene ya otro abrigo, ya seguimos con el look de la Listo. temporada de invierno 2025. Así que bueno, acá les manda un saludo a todos y va a estar atento a nuestra tertulia. Bueno, y Negrito se roba parte de la atención, pero yo quiero hacer el mérito de lo bien que te veo, querido Rafa. Estás, ese peluqueado te sienta, no sé, estás guapo, estás querido. Eso, mejor dicho, ya te volviste un peligro en este canal, hermano. Ya no me mandan ningún piropo a mí, todos ya son para Rafael. Nah, la verdad que seguimos con un trabajo venusino, yo soy una Venus en Tauro, ahora voy a tener el retorno, sobre todo lo que tiene que ver con el descenso de peso, seguimos firmes ahí con la dieta, con el ejercicio, ya voy 32 kilos, ¿sí? De años bajados y bueno, estamos en la recta final y después a sostener. Hay que volverlo un hábito, ¿sí? No es cuestión de llegar a la meta y desentenderse. Así que... Correcto, un hábito. Y ahí estás diciendo algo precioso, que la diferencia en cuando cada vez que digo me toca hacer esto, me toca reunirme los jueves, me toca ir al gimnasio, me toca, a decir elijo. Y cuando elijo generamos hábitos realmente raíz y no tienen que ver con la fuerza de la voluntad. Yo creo que el peligro más grande es hacer todo con fuerza de voluntad, porque llega un momento donde uno se desgasta y ya no quiere más, ¿sí? Mientras que cuando hay una elección y hay una rutina y un hábito, hace que uno pueda llegar a donde quiera. Ujú. Sí, así es. A mí me gusta mucho una frase que dice algo así como que tu yo de mañana agradezca las acciones del día de hoy, ¿no? Entonces, un poco siempre termina siendo este tipo de procesos una inversión lenta, pero una inversión a futuro al fin. Bellísimo. Bueno, Rafa, y tú que eres una luna en Sagitario de nacimiento, precisamente, prácticamente esta luna ilumina mucho de tu sentir, de lo que, de lo que tú traes nativo de tu vida, ¿no? Sí, querido Juan Carlos, esta próxima luna llena del 11 de junio a los 20 grados, yo considero que es un, un gran cierre de la luna nueva en Sagitario que se dio el 1 de diciembre del 2024. A ver, aquella luna nueva tuvo la característica de que el Sol y la luna en Sagitario tenían una oposición a Júpiter en Géminis. Es decir, que ahí se abrió una dirección y una búsqueda de sentido y una búsqueda de respuestas. Ahora con esta próxima luna llena, ya que el Sol estará en Géminis, está la posibilidad del Sol, desde su función de hacer consciente lo inconsciente, de poder tener esas respuestas, pero a su vez poder generar las combinaciones, como lo hace Géminis, justamente para poder darle aún más diálogo y hacer conscientes las nuevas preguntas que se hacen a través de estas respuestas, ¿sí? Porque acá no es que termina todo, sino que Géminis abre otras puertas para hacer una renovación acerca de las nuevas preguntas que recibe de las respuestas de Sagitario, pero a su vez es muy bueno porque nos permite poder combinar esas fichas que nos irán cayendo en cuanto a los procesos del último 1 de diciembre hasta ahora. Y esta luna llena ya va a tener la entrada triunfal de Júpiter en Cáncer. En aquella luna nueva, Júpiter estaba en Géminis, es decir, que estaba explorando distintas variantes, Júpiter estaba explorando distintas alternativas, Júpiter estaba preguntando absolutamente todo, y Cáncer justamente es un signo que
lo que hace es excluir aquellas alternativas que no sirvieron en Géminis o que no nutren en Géminis, para así poner dentro del caparazón del cangrejo aquellas alternativas que sí nutren para darles una repetición y una constancia y un hábito, hablando de hábito. Aquí estoy mostrando a esto que hace referencia a la luna nueva del 1 de diciembre del 2024, en donde el Sol y la Luna, pues unidos, generan una semilla. Yin y Yang, femenino y masculino, se unen para empezar a hacer un trabajo sobre un elemento específico. En este caso, esa luna nueva, como bien lo mencionas, es como si se armara una semilla para poder ver a este Júpiter en exilio. ¿Qué hace un Júpiter en exilio? O sea, un Júpiter en Géminis. Poner a prueba sus teorías, poner a prueba su visión de vida, su dirección. Al entrar Júpiter en Géminis es como si hubiéramos tenido un año en donde eh, todo lo que creíamos de la vida, a lo que le estábamos apuntando y a la dirección, empezó a tener contrastes, más con la cuadratura con Saturno. Empezó a tener muchos contrastes que permiten que desquebrajemos esa dureza de los dogmas con los que nos hemos regido gracias a la experimentación. Entonces, ahí en 1 de diciembre del 2024 es como si hubiéramos empezado a germinar una semilla de entendimiento de esa visión, que en este momento, acá ya voy a pasar a la otra, a la luna llena que tenemos ahora el 11 de junio. ¿Sí? En este momento ya luna llena, voy a poner acá, del 11 de junio. ¿Mm? En este momento ya tenemos la gran conclusión que dejó el trabajo de Júpiter y Júpiter ya saliendo. Entonces, de alguna manera, es como si llenáramos de significado el proceso vivido durante estos 6 meses, donde tenemos la gran capacidad de darle dirección a ese proceso y llegar a unas conclusiones en donde podemos decir, hombre, y yo he estado siguiendo esos dogmas familiares o esos mandatos tan absurdos, ¿no? Como me doy el permiso de abrir la posibilidad hacia evaluar internamente el proceso y cómo me veo frente a ello. Y más aún porque como Júpiter entra, es una lunación en donde el regente es Júpiter. Júpiter al entrar en cáncer, ya no me quedo simplemente en los dogmas racionales o en la mente, sino que paso al sentimiento y empiezo a decir, pero esto realmente me sirve, me nutre, me contiene, me lleva a algún puerto eh, honroso para mi alma o realmente esto nada que ver conmigo, ¿no? Sí, también considero de que en esta luna llena, este Mercurio y Júpiter, ambos en Cáncer, al formar un sextil con Venus en Tauro, y Venus entiéndase que incluye lo que son los vínculos y el disfrute, lo que permite justamente es tener las respuestas acerca de cuáles vínculos incluimos dentro del caparazón del cangrejo, porque nutren, y los que no nutren, excluirlos. Lo mismo para los espacios de ocio y de disfrute. Posiblemente puedo empezar a nutrir algún tipo de actividad nueva, la cual Cáncer le da un hábito y una constancia para que pueda tener forma, y aquellos espacios donde no dejaba ya de encontrar ese ocio, ese placer venusino, queda excluido, ¿sí? Por eso me parece que también es una luna llena que invita a nuevos lugares de disfrute, a que posiblemente se experimente cierto vacío, porque al excluirse aquellas zonas donde disfrutábamos aparece como un vacío o entre comillas aburrimiento que en realidad lo que está delatando es algo mucho más profundo. Y qué interesante que a su vez esta Venus en Tauro tiene una cuadratura con Plutón en Acuario retrógrado. Entonces está pidiendo justamente evaluar en cuáles vínculos estábamos poniendo una intensidad de más, en cuáles vínculos estábamos siendo plutonizados por el otro, nosotros plutonizando al otro en cuanto a control, manipulación, ansias de querer cambiar a la otra persona, y también aquellas zonas de disfrute en donde quizá nos estamos como pasando un poco de la raya, ¿no? Como ya pecando de exceso de hedonismo, si se quiere. Por otro lado, con respecto a Sagitario, a mí, bueno, yo, como bien decía, tengo la luna en Sagitario y en cuanto a creencias, yo siempre pienso en, ¿no? en algo así personal.
A mí me sucedía mucho, por ejemplo, que cuando iba a terapia, ¿sí? Que iba en búsqueda de respuestas, como la luna estaba tan ávida de encontrar respuestas, la primera respuesta que aparecía o la primera conclusión que salía de la terapia, yo ya la compraba. Entonces ya armaba todo el argumento de mi mundo emocional en base a la primera conclusión que aparecía, ¿sí? No daba lugar a la repregunta. Y después con el tiempo ese argumento se iba cayendo. ¿Por qué? Porque era tanta la ansiedad de querer encontrar una respuesta que, claro, la primera que aparece, uno, clink, caja, adentro. Entonces, siguiendo un poco con esta metáfora, me parece que aquellas respuestas que hemos comprado en primera instancia de la lunación del 1 de diciembre, ahora el Sol en Géminis permite decir, me parece que esta puede tener otra vuelta de tuerca, me parece que esta respuesta puede tener otra pregunta para poder reformularla. Entonces, con creencias también tiene que ver con eso. No nos limitemos con creencias únicamente a nuestra visión de partidos políticos, bueno, religiosos o estilos de vida, sino que también a esas respuestas que necesitan nuestras emociones para querer ser comprendidas, que ahora están siendo repreguntadas, ¿sí? Con el afán de que Júpiter en Cáncer justamente nos guíe a que sean respuestas que nos nutran. Es decir, es una luna llena para también hacer de lado consejos que pueden ser dañinos, nocivos, porque al fin y al cabo no van a nutrir, ¿sí? Uy, no, pero Dios mío, Rafael, estás inspiradísimo. Mira, me ha encantado eso que acabas de decir, porque Sagitario es un signo de fuego, es un signo que quiere respuestas rápidas, no nos quedemos ahí dándole vueltas a las cosas. ¿Sí? Y cuando tenemos al signo Sagitario, venimos del signo de Escorpio, entonces hemos tenido como tanto sufrimiento, tanta oscuridad. eh, Sagitario no le gusta ese Escorpio. Entonces apenas encuentra un atisbo de respuesta, un atisbo de ver que las cosas se pueden armar por otro ángulo, compra la idea, pero a total. ¿Sí? Y se lanza a defenderla a capa y espada y a buscar tener la razón en eso que encontró. Es como si hubiera hecho un eureka con algo, un insight, ¿sí? Y Y lo de ahí en, adornó. exacto, y de ahí en adelante quiero tener la razón con ello y entonces recojo todo a mi alrededor para justificar todo en base a esa teoría. ¿Sí? Es Eh, cuando los argumentos se ajustan a los hechos. Sí. Ese es el proceso, exactamente. Aparte, fíjate otra cosa, que uno de los mecanismos de defensa de la luna en Sagitario es la negación. Entonces, qué buen momento con esta luna llena para que Géminis se pregunte aquellas situaciones que emocionalmente negamos desde el 1 de diciembre con tal de no poder sentir la emoción primaria que la disparó, ¿sí? y hay otro factor, Rafa querido, y ese como esto está, digamos, esta tonada de Sagitario y de Júpiter tiene una música de fondo saturnina. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, Sagitario siempre quiere evadir a Saturno, o incluso si lo confronta, lo que hace es la guerra de titanes, para que Saturno vomite a sus hermanos en la mitología y empiece el mundo manifiesto. Entonces, de alguna manera, es como si Sagitario se hubiera visto envuelto en tratar de encontrar un sentido, una razón macro para poder justificar que no tiene por qué ordenarse, que no tiene por qué hacer una agenda, que no tiene por qué ponerle método a la vida y así escaparme de Saturno. Pero como la cuadratura está tan fuerte y en este momento tan cardinal, lo peor que podemos hacer desde nuestra perspectiva sagitariana es no aplicarnos, no darle la bienvenida a Saturno, ¿sí? No ordenarnos, no mirar que las cosas tienen un final, creer que los que se mueren son los otros, los que se enferman son los otros, yo no, mi familia tampoco. ¿Sí? O sea, negar totalmente a Saturno y encontrar las mil excusas e incluso las mil teorías, no solamente teorías, dogmas. Me puedo entonces meter a mirar el secreto, no sé, programación neurolingüística, de alguna forma hacer de todo lo posible para no tener que aplicarme saturninamente a hacer la responsabilidad de mi vida y entonces más bien quedarme en la ensoñación de que si pienso y repito 21 veces y después 72 veces tal frase, pues ya se me va a quitar todos mis problemas
y ya no voy a tener nada que ver con Saturno. De alguna manera, esta luna llena como que pone en evidencia el proceso, ya que está el regente de la luna en cuadratura casi que partil con Saturno, y está diciendo como, no niegues más esa parte, así como intégrala, esa parte saturnina, ¿no? Sí, ese es un gran llamado justamente a la investidura del yo, ¿no? El Saturno en Aries para poder generar aquella receta de cómo cocinar los anhelos de Neptuno que tenemos para la versión idealizada nuestra, que es una combinación muy potente. Y al mismo tiempo, para poder llevar a cabo estas acciones, está facilitado el trígono entre la Luna, ¿sí? En Sagitario, para con Marte en Leo. Entonces, no es una luna en Sagitario que se va a quedar esperando que aparezcan esas nuevas respuestas que caigan del cielo, de la nada, o estar más como en una postura de que la suerte va a llegar, sino de que la va a buscar, ¿sí? Y la va a buscar desde el yo, que es Marte, en Leo. Ahora, las formas para llegar a encontrar esas respuestas pueden ser un tanto histriónicas. ¿Por qué? Porque Marte tiene una cuadratura con Urano. Entonces, a ver, justamente aquí está la gran tentación de poder llegar a un objetivo tomando un atajo, tomando una vía alternativa, que depende del contexto, puede ser bárbara esta cuadratura, o hay contextos en los cuales sí hay que seguir reglas saturninas, ¿sí? O sea, de repente si yo quiero llegar a determinado dinero, bueno, con mi trabajo sé que eventualmente puedo llegar. Pero quizá Marte cuadratura Urano dice, no, bueno, vayamos a robar un banco que va a ser un poquito más, capaz más fácil. A lo que voy es que quiere lograr como soluciones alternativas que depende del contexto, vuelvo a decir, puede ser como un as debajo de la manga que sale, pero si no puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Ahora, con respecto a esta cuadratura, me parece importante también destacar de que muchas veces lo que tiene el signo de Tauro, bueno, es esto, muchas veces no, es un signo que la función es acumular, entonces al estar en cuadratura con Marte, me parece que es importante poder verbalizar los sentires para no tener algún movimiento explosivo o algún movimiento que se salga un poco de lo esperable, ¿sí? Del orden marciano hablo. Y justamente para poder verbalizar las emociones, aprovechemos que Mercurio está en Cáncer con Júpiter. Tener la confianza de que podemos confiar en los nuestros para pedir ayuda, para comentar lo que nos sucede, porque esa es la forma de sublimar la cuadratura de Marte-Urano. Es decir, Mercurio y Júpiter, al poder poner en palabras sus emociones y confiar en ello, es como se subleva el hecho de que Marte y Urano vayan a tender a algún tipo de conducta errática. Poderosísimo eso, sobre todo porque fíjate que un Marte en Leo puede estar inflamado en creerse la voz de Dios o en creerse la voz de un colectivo y creer que tiene el deber incluso de cometer esas fechorías en cuadratura. Ah, Y sobre ahí todo va. un Urano en Tauro que ya recorrió un camino, está cargado, está acumulado de una serie de poder, bien sea económico, de alguna forma, ¿sí? O de tergiversación, y que en esa cuadratura se vuelve bastante peligroso en hacer un acto que no se mide, desmedido, ¿sí? Como bien lo mencionabas, ¿no? Entre la Luna en trígono con Marte, que podría tener capacidades inteligentes, racionales y de sentido común, pero con esa cuadratura es como si, no, pues robemos, hagamos. O sea, que el fin justifique los medios de repente, ¿no? Es que justamente es el correr el riesgo de hacer identidad, Leo, en ese tipo de acciones erráticas, de jactarse esas acciones erráticas. Y como está Urano ahí entrometido, puede también ser una suerte de rebeldía sin causa, de querer ir en contra de la corriente, con tal de que eso sume a la hipotética nueva identidad, ¿sí? Porque Marte y Urano, al fin y al cabo, lo que pide es una renovación en cuanto a las acciones que denotan y delatan nuestra identidad. El tema es, bueno, qué tipo de acciones son. A mí me parece preciosa esta cuadratura en el sentido de que también, como siempre digo, Tauro son los pinceles, el bastidor, las pinturas y justamente Leo es la obra de arte. Entonces, utilizar todo el ingenio y la creatividad uraniana para poder pintar nuestra obra de arte. Me parece que esta cuadratura
puesta al servicio de acciones creativas, artísticas, es también la forma de sublimar las posibles conductas erráticas. Me encanta eso, que no sea todo tan negativo. De No, es acuerdo. que esta cuadratura, y es que si no, no hay otra forma en que Tauro y Leo puedan tener un contacto si no es por cuadratura, para que esto suceda, para que yo pueda utilizar los recursos para pintar la obra de arte. Si no, ¿de qué forma se van a conectar? Por trígono nunca se conectarían, por ejemplo. Y es fundamental para la creatividad también, aprender, Sí, romper ciertos parámetros para poder abrirse a la posibilidad creativa. Mm. sí, 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 Marte y Leo siempre son acciones creativas para todos los que estén involucrados en temas artísticos. Me parece que esta información que Urano le da a Marte es buenísima. Son insights acerca de con qué recursos cuento y de qué forma utilizar los recursos a disposición de la obra de arte que vaya a pintar. Es muy bueno. ¿Qué otro aspecto quedará por ahí, Rafa? Tenías Tenemos la una... Luna, tiene un trígono con Quirón, Ujú. ¿sí? O sea, qué bueno también para poder encontrar aquellas respuestas y repreguntas sobre nuestra resiliencia, sobre las heridas, sobre aquellas situaciones en las cuales queremos insistir en algo que se perdió. Hay una frase que dice, cuando uno va a recuperar aquello que se perdió es perder el doble, ¿sí? Entonces tiene que ver un poco con el hecho de tener una suerte de, no sé si llamarlo baño de humildad, pero un poco de noción de que Quirón en Aries es no insistir en algo que ya se perdió, que ya está, porque si no es el carnero corriendo atrás del arco iris, básicamente. Cuando se va a buscar lo que se perdió, se pierde el doble, ¿no? Sí, por ahí va, sí, ese estilo. Ah, está buenísimo. Que Buenísimo. eso es muy de Quirón en Aries, ¿no? Esta frase. Es justamente el entender de que da apertura a lo nuevo y que insistir en algo que ya se perdió, bueno, genera obsesiones, hace que Venus y Plutón se active, la cuadratura de Venus para con Plutón, sobre todo en temas vinculares, ¿no? Decir, uy, perdí a tal persona, bueno, tal vínculo se extinguió y estar como obsesivamente queriendo recuperarlo, es muy fácil decirlo, pero bueno, eh, como todo. Pero ese es algo, ese aspecto que estás mencionando es muy bonito porque juega un triple trígono, ¿no? Exacto, un triple trígono. De Entonces fuego. también podemos tener acciones creativas acerca de cómo poder lograr nuevas formas de resiliencia para con un Quirón en Aries tiene que ver con heridas en las cuales hemos sido vulnerados a través de agresiones, ataques, ese tipo de situaciones. Entonces, ahí está con este trígono un poco la forma de poder encauzar aquellas situaciones que hayan sucedido para no seguir, bueno, para no, también para no quedarse con que el hecho de que hayan sucedido alguna vez se vayan a tener que volver a repetir. ¿Sí? Yo creo que acá la dije la frase, acá que usamos el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces, desde ya que cualquier tipo de herida o ataque genera, eh, justamente puede generar un trauma, o puede generar también síntomas, pero también el hecho de que porque nos hemos quemado con la leche, no es que la próxima vaca que vaya a ver me va a hacer algo. ¿Sí? Ese dicho está buenísimo. No, Rafa, hoy estás mejor dicho, afinando, hilando fino. Rafa, aquí hay algo también interesante y es que la singularidad de este Marte, de este Quirón, tienen que ver con este Saturno-Neptuno en Aries. Es decir, no es lo mismo un Marte andando por el zodiaco sin un Saturno-Neptuno en Aries. Es decir, lo que esté en Aries está cargando a Marte, sea donde esté, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que este triple trígono es un muy buen momento con esta luna llena para cargarnos de esa energía de responsabilidad saturnina y del anhelo de redención a través de los actos que genero responsablemente en mi vida. Es decir, de alguna manera, con ese trígono con Quirón, está invitando a ser más conscientes de nuestra propia herida, no tanto para buscar afuera los culpables, sino con Saturno siempre habla de cuál es mi proceso, cómo logré llegar hasta aquí, cómo logré que las cosas se pusieran tan feas y tan mal
que llegué a esta depresión o que llegué a esta enfermedad o a estos dolores de vida o a esta crisis o a esta quiebra, ¿sí? Y en lugar de buscar un agente externo, con Saturno como Aries está cargado de Saturno-Neptuno, el anhelo de redención de los procesos están dados en la responsabilidad, Saturno, en la responsabilidad con la que yo tengo para llegar a estos resultados. Entonces, qué gran momento para evaluar los resultados y no, los resultados no se pueden cambiar, pero sí las causas. Yo puedo empezar a dar pasos para no seguir cometiendo estos mismos errores o equivocaciones, ser más consciente y hacer un proceso de resiliencia, no de venganza, ¿sí? Contra otros. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Este trígono de fuego es, es muy bueno también para evitar dar pasos en falso, ¿no? O dar pasos en los cuales se puede volver a herirse uno mismo. Mira este otro dicho de acá que dicen, un adulto es solo un niño con muletas. Y un Ah, niño no herido. lo conocía, muy bueno, Sí. no lo conocía. Bueno, ¿algún otro aspecto, Rafa querido? No, 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 estos son los aspectos que Ay, sí. tenemos Yo sí para... quisiera mencionar un último, Rafa. Sí, Es esta. En la cuadratura que hay, esta luna llena pone en ok, contacto el eje sí. nodal, ¿sí? Sí, para con los Eh, nodos. Perfecto, perfecto. Sí, sí, ¿Cierto? sí, completamente. Sí, sí. Sí, acá justamente parte de las respuestas que vamos a tener, posiblemente como es un nodo sur en Virgo, no vayan a tener la lógica que esperábamos que tengan. No vamos a tener una respuesta en la cual es un instructivo que dice, bueno, a ver, la respuesta a tus temas emocionales o tus circunstancias sale de la ecuación de que 2 más 2 es 4. No va a salir de esa manera. Son respuestas que el desafío está justamente en poder percibirlas con señales sutiles del orden pisciano, que tiene que ver más con sincronicidades, más con sueños, más con justamente percepción de lo sutil. No va a venir con un instructivo. ¿Sí? Estas respuestas. Mm. Es como, a ver, es como que se me haya roto la lavarropa y quiera llamar al servicio técnico y no me den respuesta, entonces intuitivamente voy a ver cómo agarro el destornillador y hago algo. Sí. Y después, después empiezan a sobrar piezas. Ay, Dios. Me gustaría hacer énfasis en este otro, con ese aspecto de lo siguiente. Este es un cuento que escuché en una clase hace poco, en donde iba el maestro con sus discípulos, maestro Zen, como el maestro sentado, iba con sus discípulos andando y de repente llegaron a un bosque donde habían unos leñadores que estaban cortando todos los árboles de ese bosque y no cortaron uno, dejaron uno en pie. Entonces el maestro le dice a uno de sus discípulos, ve y averiguas por qué no cortaron ese árbol. Entonces fue a donde los leñadores y le preguntó a los leñadores, ¿qué pasó con este árbol? No, es que es un árbol que para fogata no sirve porque genera mucho humo. Para muebles tampoco porque tiene, pues, la madera no es... Entonces es un árbol que no sirve y por eso, pues, ¿para qué perdemos el tiempo talándolo? Lo dejamos ahí. Entonces le devuelve al maestro y le dice eso y el maestro le dice, oh, qué interesante, queridos discípulos, vamos a hacer como ese árbol, no vamos a servir para nada. Y todos, pero Mm, ¿cómo así que no vamos a servir para nada? Pues sí, porque si no sirven, cuando ustedes no sirven para nada, no los cosifican. Es decir, cuando usted es útil para algo, usted es bueno para ciertas cosas, s- las relaciones que empiezan a tener es de usabilidad, de uso y no relaciones del corazón. Cuando simplemente somos y nos ponemos en contacto con la otra persona, pues empezamos a tener una relación más humana, no por lo que podemos darle al otro, sino por la compañía de estar con el otro. ¿Sí? O sea, es un tema que me resonó mucho porque yo soy Virgo y yo siempre en toda relación pongo en primera instancia la usabilidad. ¿Qué te aporto y qué me aportas? ¿Sí? Pero ¿cuántas veces, y con esto estoy mencionando es lo siguiente, hay un nodo sur en Virgo que está diciendo la usabilidad está mermada, ¿sí? Y hay un Júpiter entrando en Cáncer que quiere decir más cómo sientes, cómo empatizas, no por lo que te dan o no por lo que como puedes entregarte en utilidad, sino por simplemente ser,
por simplemente estar vivo al lado de una persona. ¿Sí? Eso también lo está diciendo un nodo norte en Pisces. Entonces, para mí, ese contacto con los nodos está diciendo, o sea, hay momentos para todo, hay momentos de pronto de ser muy útiles, muy prácticos, muy eficientes. Si estuviera de pronto el nodo norte en Virgo, esta sería la vida en este instante. Pero hay otros Exacto. momentos en donde acá no se trata de si la ayuda que me presta alguien me es útil, me es práctica, sino la conexión de gracias por verme, gracias por estar acá conmigo acompañándome. No importa que yo tenga que volver a lavar esos trastos o que tenga que volver a hacer en lo que me estás ayudando, es simplemente la conexión humana que se gesta. Sí, estas cuadraturas para con la luna llena también permite eh, tener alguna respuesta de qué tan inútilmente estábamos siendo útiles o insistiendo en ser útiles, cuando había situaciones que no ameritaban dicha utilidad. Rafa, querido, nos vamos entonces signo a signo, ¿te parece? Vamos a hacer signo a signo.